Hola, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Ahora estamos en la nueva serie, la Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Estamos en la semana número 3 de esta nueva serie de este libro. El título del libro es Columna y baluarte de la verdad. El autor, el hermano es Ramá. Y en la semana 3 el título es La Iglesia, el gran misterio de la piedad. En la semana 1, solo para que ustedes recuerden el título, La Iglesia, la casa de Dios. En la semana 2, columna y base de la verdad. En la semana 3 el título es El gran misterio de la piedad. Y en la semana pasada, el autor mencionó 7 ítems que componen o que constituyen la columna y base de la verdad, que son la fe en su aspecto objetivo, la fe objetiva, la verdad, las sanas palabras, la vida eterna, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia. Entonces, estos 7 ítems que Pablo muestra a Timoteo, habla de ellos a Timoteo en sus 2 epístolas, son ítems importantísimos y el autor nos ayuda a ver cada uno de ellos. En la semana pasada, él destacó los 3 primeros ítems, que son la fe objetiva, la verdad y las sanas palabras. Por cuestión de tiempo, él dejó los otros ítems para abordarlos en esta semana. Bueno, sobre la fe objetiva ustedes ya saben. Hemos hablado ya en algunos mensajes, algunos tutoriales, en las semanas, que esta fe objetiva es el contenido de la economía de Dios, el plan de Dios, todo el propósito de Dios, el contenido del Evangelio, el Evangelio completo de Dios está en esta fe objetivo, o sea, algo fuera de nosotros, es algo macro que Dios Él preparó, Él hizo, solo que aún está fuera de nosotros. Y como esta fe se torna nuestra fe subjetiva, esto vimos también en aquella ilustración del que tienen los círculos a la izquierda con la palabra fe, la fe en el aspecto objetivo, y en medio nosotros tenemos un camión que está transportando el contenido de la fe para dentro de ¿dónde? Para dentro del ser humano. Entonces el ser humano está representado por aquellos 3 círculos concéntricos, porque el hombre es compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y en la parte más interior del hombre está el espíritu. Y esta fe objetiva es transportada por medio de la palabra para dentro del hombre. Cuando el hombre cree, el hombre recibe, y esta fe se torna subjetiva, se torna una realidad para el hombre. Entonces, como aquel que cree, usted creyó, yo creí, entonces nosotros recibimos esta fe. Todo lo que Dios es se tornó ahora nuestro. Es muy bueno que nosotros veamos esta ilustración. Nunca es de más mirar esta ilustración, que nos ayuda a entender el proceso. Y también, aparte de la fe objetiva, nosotros tenemos la verdad de estos 7 ítems, y nosotros tenemos también no un aspecto doctrinario, conocimiento, sino que cuando hablamos de verdad, nosotros hablamos de realidad, algo que sea aplicado en nuestra vida. Y las sanas palabras, que es la palabra transmitida a nosotros por medio de los profetas, que Dios preparó, separó, ungió para traernos su palabra. Entonces, estas sanas palabras es el tercer ítem. Y después, en el día martes, nosotros entramos en el 4.º ítem. El 4.º ítem entonces es la vida. ¿Qué vida es esta? Esta vida
no es mi vida humana, la vida que yo tuve cuando nací de mis padres, su vida humana, sino esta es la vida de Dios, la vida eterna, la vida increada, es una vida indestructible, inmortal, es una vida de resurrección. Y esta vida, en verdad, este ítem, vida, él va a ser el nexo de unión entre los tres primeros ítems con los tres últimos. Entonces, los tres primeros ítems, la fe objetiva, la verdad, las sanas palabras, ellos van a ser unidos a los tres últimos por medio de la vida. Los tres últimos son la piedad, la fe subjetiva y la conciencia. Entonces, nosotros tenemos esta unión. Entonces la vida increada, la vida indestructible, hace parte de la columna y base de la verdad. Y aquí yo quiero llamar su atención para el versículo del día, del martes. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es tomar posesión aquí? Por ejemplo, la vida eterna. Nosotros ganamos cuando creímos, cuando fuimos regenerados, nacimos de nuevo, ganamos la vida eterna. Pero echar mano aquí está relacionado a estar conectados a la vida eterna en el día a día, vivir de acuerdo con esta vida, no vivir de acuerdo con nuestras cosas, que son caídas, que son bajas, que son temporales, sino vivir de acuerdo con esta vida. Maravilloso. Entonces, cuando Pablo dice esta palabra a Timoteo en este sentido, echar mano de la vida eterna, más que tener la vida, tenemos que apropiarnos, dejar que esta vida nos gobierne en nuestro día a día. Y entonces también Pablo dice, exhorta a los ricos de este presente siglo, en el capítulo 6, del versículo 17 al 19, aquí no depositen su confianza en las cosas de este mundo, en las riquezas, sino que se apoderen de la verdadera vida. ¿Por qué él habló de la verdadera vida? Porque puede ser que nosotros, como estamos acostumbrados a vivir en este mundo, en estas cosas físicas, materiales, entonces podemos creer que esta vida es verdadera. No, esta vida no es verdadera. Esta vida es pasajera, ella es corruptible, ella un día se va a terminar, entonces no tiene sustento. Por eso que nosotros necesitamos apropiarnos de la verdadera vida, de la vida que de hecho realmente es vida, la vida eterna. Y entonces Pablo cita también otros pasajes, que esta vida, ella es inmortal, indestructible, y así continúa. Tiene todos los textos bíblicos aquí, registrado en el alimento diario. Vale la pena que usted lea. En el miércoles nosotros tenemos otros dos ítems, que es la piedad y la fe subjetiva. Y al comienzo aquí, él nos muestra el concepto de piedad. El concepto de piedad, de acuerdo en el ámbito social, que las personas generalmente entienden por piedad, es devoción, es una persona que es devota, que es muy religiosa, una persona que tiene aire espiritual. Este es el concepto de piedad. Entonces, compasión, misericordia, es una persona que es afable. Llega hasta ahí el concepto humano de piedad. Pero aquí nosotros, el autor nos trae el concepto de la Biblia. De acuerdo con la Biblia, ¿qué es piedad? La piedad es un vivir que exprese a Dios, que manifieste a Dios en nuestra carne, en su día a día, en su vivir, en su vida. Dios, Él quiere ser visto, Él quiere ser manifestado en su vivir, expresado en su vivir. Entonces, por eso aquí
en el versículo del día, del miércoles, dice, ejercítate personalmente en la piedad, pero la piedad para todo es provechoso, porque tiene la promesa de la vida que ahora es y de la que ha de venir. Entonces él compara aquí a un ejercicio físico. Ejercitar la piedad es una gimnasia. Así como mi cuerpo necesita hacer ejercicios para guardar mi cuerpo, mantenerlo en orden para vivir más con calidad, yo también necesito ejercitar mi espíritu, que es la parte más interior de mi ser. Y entonces nosotros vamos a tener el ejercicio de la piedad. ¿Dónde? En todos los lugares, todos los campos de nuestra vida, todos los sectores de nuestra vida. Generalmente pensamos, vamos a ejercitar la piedad, vamos a ser piadosos en los hermanos en Cristo cuando estamos reunidos con ellos, con nuestros amigos. No, Pablo nos muestra a Timoteo que este ejercicio de la piedad también debe ser hecho en casa. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Entonces tenemos que comenzar en casa. A veces en casa nos relajamos y las personas no consiguen ver a Dios manifestado en nosotros en casa. Y damos la impresión a las personas que nos conocen que en casa, que cuando nosotros estamos en otro ambiente, nosotros queremos mostrar que somos cristianos, que tenemos la vida de Dios, damos la impresión que nosotros no estamos siendo verdaderos. Por eso necesitamos comenzar en casa. Y otra ayuda que Pablo dio es con relación a aquellos que enseñan, que ministran la palabra. Esta enseñanza también tiene que ser de acuerdo a la piedad. Usted puede preparar un buen mensaje y en la hora de transmitir, tener buena elocuencia. ¿Usted cree que eso es suficiente? No. La palabra, la enseñanza, ella debe expresar a Dios, debe manifestar a Dios. Cuando las personas oyen a usted, su palabra, su enseñanza, el ministerio, la palabra que usted está ministrando, ellas deben tocar en Dios, tocar en la vida de Dios. Y ahí habla sobre varios otros ítems. Es un día bastante lleno que vale la pena usted ver en relación a la piedad. Y al final él habla de la fe subjetiva, el aspecto subjetivo de la fe, que es nuestra capacidad de creer. Entonces, la fe objetiva, lo que Dios es, la persona de Él, cómo Él hizo su obra, y la fe subjetiva es nosotros recibir por medio del creer todo lo que es para dentro de nosotros. Y el jueves, Él continúa en este ítem que es la fe, el comienzo, la fe subjetiva. Él muestra el concepto de fe de acuerdo con Hebreos 11:1 y nos muestra en la experiencia cómo esto sucede, cómo recibimos, nos apropiamos de la fe en nuestro día a día. Y él trae un ejemplo de Pedro. Está registrado en Mateos capítulo 14 del versículo 14 al 31. Cuando en aquel episodio de que los discípulos estaban en el barco y Jesús fue andando sobre las aguas en dirección a los discípulos, y los discípulos, la mayoría, es el Señor, normal que el Señor haga esto, pero Pedro quiso tener una experiencia con el Señor. Pedro quiso tener algo especial allí en aquella situación. Él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo ir a tener comunión contigo sobre las aguas. Esto es algo maravilloso. Pero él dijo: me mandes. O sea, y él iba a actuar sobre lo que el Señor hablase, sobre la palabra que el Señor diese. Cuando el Señor dijo: ven, entonces Pedro fue y anduvo sobre las aguas. Esto es maravilloso. Entonces la fe debe producir una actuación, una acción en nosotros. Pedro creyó y él comenzó a andar sobre las aguas también, así como el Señor estaba andando. Cuando él estaba mirando al Señor, él estaba firme. Pero cuando él comenzó a mirar las situaciones de lado, él se distrajo y se hundió.
Entonces es importante que nosotros andemos en el día a día por fe. Fe es actuar cuando Dios habla, no es hacer las cosas de cualquier manera, sino sobre la palabra de Dios. Cuando actuamos sobre la palabra de Dios, esto es confirmado por Él, que nosotros somos bendecidos, especialmente en estos tiempos que vivimos de tanta degradación. Necesitamos de este ítem, de la columna y base de la verdad, que es la fe subjetiva. ¿No es así? Y el último ítem es la conciencia. Esto es de una importancia vital, de gran importancia para nosotros que creemos en el Señor. Antes de creer en el Señor, nuestro espíritu estaba amortecido. Pero cuando nosotros creímos, nuestro espíritu tomó vida, recibió vida. Él estaba sin función y su función fue recobrada cuando nosotros fuimos regenerados. ¿Y cuáles son las funciones del espíritu? El espíritu tiene tres aspectos. Él tiene la conciencia, la intuición y la comunión. Entonces, una de las funciones del espíritu es la conciencia. Entonces, la conciencia es muy importante porque ella es el medidor de nuestra condición, de nuestro estado. Cómo usted está, la conciencia es el indicador de su condición. Entonces, cada vez que la luz de la conciencia se prende, ahora estamos regenerados, nuestra conciencia fue rescatada, recobrada y recuperada. Ahora ella da señales a nosotros. Cuando nosotros no estamos andando de acuerdo con Dios, con su voluntad, ella da una señal para nosotros. Y nosotros necesitamos inmediatamente arrepentirnos, volvernos al Señor. El autor aquí hace la comparación con el instrumental de un auto. Quien maneja sabe, ella tiene un instrumental y algunas luces que son indicadoras de problemas en el auto. Cuando el auto tiene problemas, esas luces se prenden. Una de ellas es la luz del aceite. Cuando la luz roja se prende, usted tiene que tener cuidado. El nivel del aceite está bajo. Si usted continúa andando así, usted va a comprometer el motor del auto. Entonces, podemos fundir el motor. Va a destruir el motor del auto. En este momento, el chofer debe hacer la reposición del aceite y el mantenimiento del vehículo. Entonces, espiritualmente es el mismo principio. La luz del Señor brilló. Nosotros tenemos que inmediatamente reaccionar a esta luz, pedir perdón al Señor, confesar nuestros pecados. Y entonces el Señor va a purificarnos nuestra conciencia para mantener nuestra conciencia buena, porque nuestra conciencia es como un barco dentro del agua. Si tiene un agujero, el barco se hunde. Podemos naufragar en la fe. Esto es lo que Pablo hace esta advertencia a su joven cooperador Timoteo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con mentira, hipocresía, injusticia, con cosas mundanas, y huir de esas cosas. Y si nosotros caemos, erramos, pecamos, tenemos que arrepentirnos. Y la palabra, ella nos da condiciones para tener un nuevo comienzo. Hebreos capítulo 9, 14 dice así: mucho más la sangre de Cristo, por el Espíritu eterno, asimismo se ofreció sin manchas a Dios, purificará vuestras conciencias de toda obra muerta, para servir a un Dios vivo. Entonces, esta sangre que fue derramada, ella tiene una eficacia eterna por el Espíritu, y nosotros siempre, en todo instante, podemos apropiarnos de él para no comprometer nuestro servicio a Dios. Si vamos dejando que las cosas sucedan y no vamos tratando con ellas, nosotros vamos a tener nuestro servicio comprometido. Usted ya no tiene más alegría para orar, para leer la Biblia, para invocar el nombre del Señor, para reunirse con los hermanos. Usted va siempre, parece que hay algo que está preso. El enemigo consiguió afectarlo a usted, destruirlo a usted. Eso es lo que él quiere. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y pedir perdón al Señor. Ahí en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados,
tenemos que arrepentirnos y confesar nuestro pecado, y Él nos purifica de toda injusticia, y así vamos a tener una buena conciencia. Y viernes, sábado y domingo de esta semana, el autor entra entonces en el tema de la semana, que es la iglesia, el gran misterio de la piedad. Visto estos ítems que componen la columna y base de la verdad, ahora nosotros podemos entrar en este encargo principal de la semana. Pero todo lo que fue hablado hasta aquí es muy importante. No podemos dejar a los hermanos sin estas porciones. Tenemos que alimentar a los hermanos, ustedes que van a administrar la palabra. Entonces, muy bien. Entonces tenemos el viernes el gran misterio de la piedad 1 y en el sábado el gran misterio de la piedad 2. Entonces entramos en el versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Voy a leerles a ustedes en la Biblia, aunque esté en el alimento diario, para que ustedes perciban. Abrí la Biblia aquí. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es interesante, en el versículo 15, él está hablando sobre la iglesia. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que nosotros vimos en la semana 1 de este alimento diario, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros vimos esto la semana pasada, como el tema. Entonces está hablando de la iglesia en el versículo 15. En el versículo 16 entonces dice, indiscutiblemente, sin dudas, es algo incontestable que no se puede responder. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahí viene, 2 puntos. Dios. ¿Qué gran misterio de la piedad es este? Dios fue manifestado en carne. Aquel es el mismo Cristo. ¿Quién fue manifestado en la carne? El mismo Cristo. Aquel que fue. Aquí nosotros tenemos una poesía con 6 líneas. El autor nos ayudó a apreciar esta poesía. Cada línea de esta poesía es preciosa para nosotros. Entonces vamos a ver. La primera línea. Dios fue manifestado en la carne. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. Él fue manifestado en la carne. No es esta carne caída aquí. En verdad, es la carne sin pecados. Él tomó la forma del hombre. Y nosotros tenemos varios textos de la Biblia que nos muestran esto. El Señor vino en forma de hombre, de carne pecaminosa, pero Él no tenía pecado. Entonces Él fue manifestado en la carne. Las personas no conocían a Dios, pero en Cristo Dios fue manifestado. Entonces Cristo manifestó a Dios en la carne. Esta es la primera línea. Y fue justificado en el Espíritu. La segunda línea, justificado en el Espíritu. Esto quiere decir vindicar. Dios probó al Señor Jesús y aprobó la obra de Él. Entonces Él fue justificado en el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Desde el comienzo. Desde su comienzo nació la encarnación, su vivir humano, todo su sufrimiento, todo lo que Él pasó, su muerte, su resurrección, su ascensión y su entronización, todo eso. En todas estas etapas de la vida del Señor, Él fue contemplado por los ángeles, visto por los ángeles. Y aquí el autor nos muestra esto, cada versículo precioso, revelando todo esto para nosotros. Entonces, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, en principio nosotros estamos viendo aquí Cristo, 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 pero cuando llega en el último ítem,
Este último ítem parece que está fuera de lugar de acuerdo con la secuencia, pero de acuerdo con la revelación que el autor nos trajo a nosotros, que el Espíritu nos dio a nosotros por medio del autor, esta última línea de esta poesía, recibido arriba en gloria. Aquí, este Señor Jesús ya no estaba más solo. Él aquí no era aquel Cristo que vino, se encarnó, ahora era un Cristo que Él fue ampliado. Él, a mí me gustaría leer esto para ustedes. Cristo no es más, voy a leer en el domingo, aparentemente, en el último párrafo de la página 57. Aparentemente esta poesía es solo sobre la persona de Cristo, pero el último ítem se refiere al Cristo ampliado, engrandecido. No es más solo el Cristo individual, sino el Cristo corporativo. El hombre Jesús era Dios manifestado en la carne. Esto era un gran misterio que los judíos no conseguían entender. Después de la ascensión, Jesús volvió como el Espíritu que da vida, y hoy Él mora dentro de nosotros. Somos el Cristo corporativo, el Cristo engrandecido, ampliado. Entonces, hoy hay una mezcla de Cristo con la iglesia. Por eso que el tema es la iglesia, el gran misterio de la piedad. Porque la iglesia mezclada con Cristo. La iglesia es Dios manifestado en la carne. Este es el gran misterio de la piedad que estaba oculto, pero que fue revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto está en Colosenses 1:27. Ahora Cristo está en nosotros. Gálatas 2:20 dice esto también. Necesitamos unirnos a Cristo. No soy más yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Entonces la palabra, ella confirma esto. Entonces, cuando es bien cuidada por el pastoreo episcopal y diaconado, o sea, los presbíteros y diáconos, siguiendo las instrucciones que Pablo dio en 1 Timoteo, la iglesia funciona. Ella funciona como la casa del Dios vivo, como columna y base de la verdad, que es el testimonio de la realidad divina de Cristo y su cuerpo. La iglesia funciona como la continuación de Cristo, como la manifestación de Dios en la carne, que es Cristo vivido y expresado. Este es el gran misterio de la piedad. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga a ustedes, que esta semana pueda tener agregado más luz para ustedes de la palabra y que ustedes puedan vivir de acuerdo con esta luz que usted recibió. No vamos a vivir más con aquello que vivíamos antes. Ahora siempre el Señor va avanzando su revelación y nosotros vamos viviendo de acuerdo con esta luz. Que Dios los bendiga a usted, especialmente en este tiempo de degradación de la iniquidad. Nosotros necesitamos del gran misterio de la piedad, actuando también por medio de la iglesia. Dios los bendiga.